Buenas tardes, jóvenes. A continuación vamos a resolver algunos ejemplos explicativos de la primera de la definición de un triángulo y su clasificación. En este caso tenemos el primer ejemplo. Dice hallar X en la figura correspondiente. Muy bien, entonces de esta figura nos piden el valor de X. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para eso interpretemos la misma figura tal y como está, como 5x menos 4, acá 7x más 16, y aquí está representado por ¿quién? Por 8x. Muy bien, de acuerdo a la definición de los triángulos, sabemos entonces que lo podemos representar por A, B y C, el triángulo. Ya, estos son dos ángulos exteriores y este es un ángulo interior. Pero hay una propiedad, la propiedad del ángulo exterior. Yo tengo el triángulo ABC, este es el ángulo exterior adyacente a C, y estos son los ángulos interiores. Le puedo representar por A y le puedo representar por B. De acuerdo a la propiedad dice, la suma de los ángulos interiores es igual al exterior no adyacentes a él. Entonces, no adyacente significa que este ángulo no es interior, es exterior. Entonces, la suma de A más B, que son ángulos interiores, es igual al ángulo exterior. Esa es la propiedad. Entonces, como conocemos la propiedad de la definición y la clasificación, entonces vamos al ejemplo. Muy bien, a ver, ¿qué forma tiene con la propiedad? Acá está el ángulo exterior, aquí está el ángulo interior y falta este ángulo de aquí. Este ángulo falta. Muy bien. Pero sabemos que la suma de estos ángulos es igual a 8x. Si tengo 5x, para llegar a 8x me falta 3x. Si tengo menos 4 y acá no tengo nada, entonces acá lo represento por más 4. Entonces 5x más 3x es igual a 8x y menos 4 más 4 es 0 y ya se va. Entonces estoy aplicando la propiedad de que A más B es igual al exterior. Entonces esta suma es igual al exterior. Muy bien, ya complementé este ángulo correspondiente. Ahora, esto de aquí, ¿qué representa? Representa un ángulo llano. ¿Y cuánto mide un ángulo llano? Un ángulo llano mide 180 grados. Para eso representamos como 3x más 4 sumado con 7x más 16 igual a 180. 3x más 7x sería 10x más 20 igual a 180. 10x es igual 180, 20 que está sumando va restando, vendría a ser ¿cuánto? 160, por lo tanto 160 entre 10 representa ¿quién? 16, y 16 viene a ser el valor de x en este ejemplo explicativo. Bien, chicos. Bien, chicos, ahora vamos a resolver otro ejemplo acerca de la definición y la clasificación que se sabe de un triángulo. En este caso tenemos la figura y dice, en la figura condición MN es igual a NC y es igual a BC. De esta condición quiero hallar el valor de X. Bien, la mejor manera para hallar la solución de una figura es nuevamente representar dicha figura. Lo vamos a hacer más grande para observarlo. Ahí están. Y vamos a completar los datos que tiene dicha figura. Ahí están los datos. Aquí el ángulo A es un ángulo que mide 20 grados. El ángulo N es un ángulo que mide 40 grados. Y aquí está el valor de X. Ese es X. Muy bien. Pero ¿cómo voy a hallar el valor de X? Se va a hallar el valor de X a través de la condición que tiene la figura adjunta. ¿Ya? ¿Cuál es la condición? Veamos. Dice que MN es igual a NC. Muy bien, entonces MN es igual a NC.
¿Y dónde está NC? Ah, entonces tengo que crear la línea de NC. Ahí está, NC. Muy bien, dice que MN tiene la misma medida que NC y a la vez tiene la misma medida que BC. Ahí está. Entonces, mediante esta condición hemos interpretado que estos tres lados son iguales. En este triángulo que observamos aquí, en el triángulo, es un triángulo isósceles. Y como es un triángulo isósceles, se supone que a lados iguales le corresponde ángulos iguales. Entonces, si los lados son iguales, los ángulos también deben ser iguales. Por lo tanto, aquí representa X. Ya está el resultado. Muy bien. Ahora, nos falta el ángulo de aquí. ¿Cuánto vale? No lo sé. Pero sigamos. En el triángulo ANM sabemos que tenemos dos ángulos interiores. Y como en el anterior ejercicio, esto representa su parte exterior. Entonces, la suma de los interiores es igual al exterior, por lo tanto, 20 más 40 aquí representa 60 grados. Uy, si representa 60 grados. Bien, ahora me voy al triángulo MNC. En el triángulo MNC también observo que tiene dos lados iguales. Entonces, si los lados son iguales, significa también que los ángulos son iguales. Entonces, chicos, si aquí es 60, aquí también representa 60 grados por ser isósceles. Entonces, recordemos, triángulo NBC, NBC es isósceles. Ya, isósceles. ¿Por qué? Porque BC es igual a ¿quién? A NC. Y por eso representé esa gráfica. Siguiente, triángulo MNC. MNC también es isósceles. Y por ser isósceles, entonces, ¿quién? MN es igual a NC. Ahí está. Muy bien. Ahora, vamos al triángulo. 60 más 60 es 120. ¿Cuánto falta para 180? ¿Y por qué? Ah, porque la suma de los ángulos de un triángulo es igual a ¿cuánto? A 180. Por lo tanto, el valor de aquí representa 60. Ahora sí. Y observo que todo esto de aquí es un ángulo llano. Muy bien. ¿Y qué pasa cuando es un ángulo llano? Suma 180. Entonces vamos aquí. Vamos. 40 más 60. ¿Más quién? Más X es igual a 180. Primero X, sumamos 40 más 60. ¿Es cuánto, chicos? 100 igual a 180. Y 100 que está sumando va restando, por lo tanto X es igual a 80 grados. Esto es la respuesta que hemos entonces hecho en función a esta figura adjunta. Gracias. Bien, jóvenes, ahora vamos a resolver un ejemplo que relaciona a las líneas notables que hemos visto en la parte teórica. ¿Quiénes son las líneas notables? Ya sabemos que es la altura, la mediana, la bisectriz y la mediatriz. Entonces ahora, como ya conocemos estas líneas notables, vamos a insertarlos en ejemplos de triángulos. Muy bien, vamos al problema. En un triángulo ABC, aquí dice, en un triángulo ABC, medida del ángulo A es 20 grados y medida del ángulo C es 32 grados. Se traza la bisectriz interior BD, ahí está, se traza la bisectriz interior BD y calcula la medida del ángulo BDC. Muy bien. Como este contexto del problema tiene que ser
a través de una gráfica, entonces vamos a graficar el problema. Lo primero que debemos es la interpretación de un triángulo ABC. Ah, ya. Un triángulo ABC. Ahí está el triángulo. ABC. Ya está el triángulo. Conocemos la medida del ángulo A. La medida del ángulo A es 20 grados y la medida del ángulo C es 32 grados. Ahí está. El valor de A y el valor de C. Muy bien, se traza la bisectriz interior BD. Se traza la bisectriz interior BD. Muy bien, vamos a trazar la bisectriz interior BD. BD, ya. ¿Qué es la bisectriz interior? La bisectriz interior determina que ese vértice, los ángulos van a ser iguales. Significa que esto es dos ángulos iguales. Entonces me piden calcular la medida del ángulo BDC. BDC. Muy bien, y me pide entonces el ángulo de aquí. Este ángulo. BDC. Medida del ángulo BDC. ¿Y por qué no voy a representar? Por X, que no lo conozco. Ahí está, X. Muy bien. Ahora, veamos. Como esta es bisectriz, entonces puede ser por tita y tita. Ahí está. Tita y tita. Muy bien. Ahora, va la pregunta. ¿Se acuerdan cuando hicimos la propiedad de los ángulos interiores de un triángulo? Aquí también lo podemos observar. Entonces, ¿no? Por ángulos internos, interiores. Creo que, a ver, vamos a borrar esto y mejor lo definimos de la siguiente manera. Sabemos que el ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos interiores en el triángulo ABD. ABD. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el valor de X aquí es igual a 20 grados más ¿quién? Más tita. Ahí está tita. Cortamos. Pero ¿qué pasa? ¿Cuánto vale el valor de tita? Muy bien, si tomamos en consideración la figura del triángulo ABC, todo el triángulo, entonces sabemos por la propiedad que la suma de los ángulos interiores, ¿cuánto es igual? A 180 grados. Entonces podemos representar por quién? Por 2 tita más 20 más quién? Más 32, y esto es igual a 180 grados. Ahí vamos a hallar el valor de tita. 2 tita más 52 es igual a 180 grados. 2 tita es igual. 180 menos 52 vendría a ser 128. 128 grados. Y 2 que está multiplicando pasaría a dividir, por lo tanto tita vendría a ser 64. Entonces el valor de tita es 64. Y si tita va a 64, va a ser reemplazado aquí. X es igual a ¿quién? A 20 más el valor de tita. ¿Cuánto es el valor de tita? 64 grados. Por lo tanto, X, 64 más 20, o 20 más 64, es igual a 84 grados. Y esta es la respuesta de este problema. Gracias. Bien, jóvenes, vamos a seguir resolviendo problemas que relacionan a las líneas notables de los triángulos. Bien, vamos a analizar el problema. Este problema ya viene con su gráfica, ahí está la gráfica. Pero esta gráfica nos va a servir para nosotros complementar los elementos de acuerdo a la condición que plantea este problema. Bien, veamos a ver, chicos. Se tiene el triángulo isósceles ABC. Ya, muy bien, el triángulo es isósceles, ¿correcto? ABC, donde AB es igual a BC. Entonces, de la figura, AB es igual a BC. Esa es la característica del triángulo isósceles. Muy bien, pero cuando un triángulo es isósceles, sabemos que a lados iguales le corresponden a ángulos iguales. Ahí está.
significa que estos dos ángulos son iguales. Muy bien. Después, ya está la condición que AB es igual a BC. Ya está representada. Además, PM es mediatriz. Uy, la mediatriz. De acuerdo a la teoría explicada, ¿qué es la mediatriz? La mediatriz es una perpendicular con respecto al lado AC, pero a la vez que es perpendicular también determina el punto medio. Determina el punto medio entre quién, entre el lado AC. Significa que AM es igual a MC. Esa es la representación y la característica que tiene la mediatriz. Muy bien. Ahora, con respecto allá. Muy bien, ahora dice hallar la medida del ángulo, aquí está lo que nos pide, CPM. CPM. Uy, este ángulo tengo que hallar. Aquí está mi incógnita. Ahí lo voy a representar mi incógnita. Ahí está mi incógnita. CPM. Entonces, medida del ángulo CPM. Lo vamos a representar por quién? Por X. Y debemos encontrar el valor de X. Continuamos, chicos. Condición. El ángulo B es 36. Entonces, la representación de este vértice es 36 grados. Muy bien. ¿Qué expresamos? ¿Qué sabemos de acuerdo a los lineamientos de la definición y la clasificación? Si este es un triángulo isósceles, entonces el ángulo A es igual al ángulo C. Lo podemos representar por alfa y alfa. Ahí está. Por lo tanto, para poder hallar el triángulo, el valor de X, debo saber cuánto vale alfa. Como este es un triángulo rectángulo y este es un ángulo de 90 por la mediatriz, acuérdense, por la mediatriz, entonces del triángulo rectángulo, ¿quién? M, BC, X más alfa es igual a 90 grados porque este ángulo ya representa 90 grados. Muy bien. Vamos al lado izquierdo. Del triángulo ABC, que es isósceles, sabemos que la suma de sus ángulos, que es igual a 180. Entonces tenemos alfa más alfa, 2 alfa más 36 es igual a 180. 2 alfa es igual, 36 que está sumando, pasaría a restar. ¿Cuánto sería, chicos? 180 menos 36 equivale a 144 y 2 que multiplica pasa a dividir y esa división es exactamente 72. Significa que alfa vale 72. Y si alfa vale 72, ¿para qué me sirve? Para reemplazar en el triángulo rectángulo MPC que X más alfa vale 90. Entonces X más el valor de alfa, que vale 72, es igual a 90. Y sabemos que 72 que está sumando va restando, entonces el valor de X es igual a 18. Y 18 es la respuesta al problema correspondiente. ¿Está? Eso entonces es un problema que relaciona a una línea notable, en este caso la mediatriz. Muy bien, chicos, gracias. Bien, jóvenes, ahora vamos a resolver otro ejemplo que relaciona también a las líneas notables del triángulo. Observemos el problema. Dice, en un triángulo ABC, medida del ángulo A es igual a 70, medida del ángulo B es igual a 60, se trazan las alturas. Aquí está la línea notable, altura, BH y AI. Dichas alturas se intersectan en el punto M. Calcula la medida del ángulo HMI. Como hemos explicado anteriormente, todo problema tiene que ser a través de una gráfica para poder identificar la línea notable correspondiente.
Pero para eso recordemos algo que ya ustedes han llevado, esta figura. Esta figura es un cuadrilátero, ¿no? Y sabemos que la suma de los ángulos interiores de cualquier cuadrilátero es exactamente ¿cuánto? 360 grados. Muy bien, ¿por qué hago esta observación? Porque en la solución de nuestro problema vamos a tener al final la forma de un cuadrilátero y con eso vamos a poder solucionar, recordando que la suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero es 360 grados. Muy bien, vamos a darle solución al problema. La solución es a través de la interpretación que le vamos a dar a la gráfica. A ver, dice, en un triángulo ABC, entonces voy a dibujar un triángulo, ahí está ABC, A, B, C, este es el triángulo. Medida del ángulo A es 70 y medida del ángulo B es 60. Muy bien, el ángulo A es, ¿cuánto? Es 70, el ángulo A es 70 grados y el ángulo B es 60 grados. Entonces este ángulo equivale a 60 grados. Muy bien, como tenemos los dos ángulos, me falta el tercer ángulo, pero primero vamos a representar la altura. Se trazan las alturas BH, entonces trazo la altura BH. La altura sabemos que es una perpendicular BH y cae un ángulo de 90. Y la otra altura es ahí, parte del vértice A, ahí está, el vértice. Y lo represento por I. Ahí está, altura BH y la altura AI. Esas dos alturas se intersectan en el punto M. Se intersectan en el punto M. Muy bien. Calcula medida del ángulo HMI. Entonces nos piden la medida del ángulo HMI. ¿Dónde está HMI? Aquí está representado. Lo vamos a poner por X. Esto es lo que queremos hallar. Y X es la representación. Muy bien. Como le dije, al final de la representación de la gráfica, miren lo que voy a tener aquí. Lo voy a sombrear. Voy a sombrear todo esto. Ahí está sombreadito. Observen. Observen. Ahí está. Y ahora vamos. Si este ángulo vale 70 y acá vale 60, 70 más 60 equivale a 130. ¿Cuánto me falta para 180? Me falta 50. Significa entonces que este ángulo C vale 50. 50, 60 y 70, la suma de los tres es 180. Pero el valor de X se encuentra aquí, en un cuadrilátero. En un cuadrilátero. ¿Quién es el cuadrilátero? H, M y C. H, M y C. M y C. Ahí está el cuadrilátero. Y sabemos por la propiedad que acabo de explicarles antes de la solución de esto, que la suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero es 360. Pero si aquí vale 90 y 90, ya vale 180. Entonces, algo simple. El valor de X, sumado con ¿quién? Con 50, es igual a ¿cuánto? A 180 nada más. ¿Por qué? Porque estos dos ya valen 180 y sería 360. Ahora, en la ecuación simple, 50 que está sumando va restando, por lo tanto, el valor de X representa 130 grados. Eso es el ángulo que está formado por las alturas AI y BH. Eso es lo que nos pide el problema. Muy bien, chicos, eso es la solución correspondiente. ¿Cuánto salió? 130 y aquí está la alternativa, 130. Ahí quedó. Bien, chicos, entonces, para ya finalizar con
los ejemplos explicativos de estas líneas notables, ahora este último problema relaciona a una de estas líneas, que viene a ser la mediana, aquí está. Pero recordemos, con respecto a la mediana, miren, esto es un triángulo rectángulo, muy bien. Estos son los catetos, y esto es la hipotenusa. Muy bien, ¿qué sabemos con respecto a un triángulo rectángulo? Hay el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice, la suma de los catetos elevado al cuadrado es igual a ¿qué? A la hipotenusa elevada al cuadrado. Esa es la propiedad. O la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Muy bien, eso es con respecto al teorema de Pitágoras. Vamos a recordar, no se olvide. Bien, ahora, esto es un triángulo rectángulo, recto aquí, y lo represento por A, B, C. Triángulo rectángulo A, B, C, recto en B. Ya está. Ahora, ¿qué va a pasar? De acuerdo a la teoría, yo les he explicado a ustedes que cuando yo tengo un triángulo rectángulo, y si trazo la mediana, BM, esta es la mediana, recuerden la mediana cuando va al lado opuesto, ¿qué pasa con el lado opuesto? El lado opuesto va a la mitad. Entonces la mediana, el punto del segmento, divide al lado opuesto en dos partes iguales. Esta parte y estos son iguales. Entonces, de acuerdo a eso, significa que si BM es la mediana al lado relativo de la hipotenusa del triángulo, entonces la hipotenusa va a ser la mitad de dicho lado. ¿Qué significa, chicos? Si esto de aquí vale, por ejemplo, 20, la mediana va a ser 10. ¿Por qué? Porque la hipotenusa es la mitad de la mediana. O si usted también guste, simplemente los tres lados son iguales. Si aquí es 20, acá sería 10, porque acá es 10 y 10. Ahí está. Puede ser cualquier número. Si aquí es 12, aquí va a ser 6, 6. Y de acuerdo a la propiedad, aquí también vendría a ser 6. Esa es la representación que tiene la mediana en un triángulo rectángulo. Esta observación que acabo de hacerlo y recordándole me va a servir para resolver este problema correspondiente. Muy bien, vamos a la solución, chicos. Solución. Ya ver, interpretemos el dato. En un triángulo rectángulo los catetos miden 6 y 8. Entonces, ¿qué hago? Voy a dibujar un triángulo rectángulo. Le puedo representar por A, B y C, como le he dicho anteriormente. Y dice que los catetos miden 6 y 8. Ya, si aquí está el ángulo recto, estos son los catetos y esta es la hipotenusa. Entonces aquí lo puedo representar por 6 y aquí lo represento por 8. Muy bien. Determina la longitud de la mediana relativa a la hipotenusa. Si esto es la hipotenusa, vamos a ponerle hipotenusa. Quiero saber cuánto vale, no conozco. Pero además me piden la mediana. La mediana. Ya sabemos que la mediana representa esta simbología. Entonces la mediana, ¿quién viene a ser? La mitad de la hipotenusa. Ahí está. Entonces, solamente debemos hallar el valor de la hipotenusa. Y ahí viene entonces el teorema de Pitágoras, que acabo de explicarle, por teorema de Pitágoras. ¿Cómo es? 6 al cuadrado más 8 al cuadrado es igual a la hipotenusa elevado al cuadrado. Ahí está la hipotenusa. 6 al cuadrado es 36, 8 al cuadrado es 64 y es igual a la hipotenusa al cuadrado. 36 más 64, ¿cuánto es, jóvenes? ¿Cuánto es? Es 100, correcto, es 100 y es igual a C al cuadrado.
sabemos que una potencia en una igualdad va al otro lado como raíz. Entonces raíz cuadrada de 100 es igual a C. Por lo tanto, AC, ¿cuánto vale? Vale 10. Ya, si AC vale 10, entonces BM, que es la mediana, vendría a ser 10 entre 2 y la respuesta vendría a ser 5. Entonces la alternativa vendría a ser B. Ahí está, chicos. Entonces, con este sexto ejemplo hemos dado entonces el conocimiento de todas las líneas notables que relaciona a un triángulo. Más adelante veremos otras cosas que relacionan también a los triángulos. De mi parte, hasta la próxima clase, chicos.